En el vasto horizonte de la historia humana, encontramos civilizaciones que se destacan por sus contribuciones culturales, tecnológicas y sociales. Sin embargo, también hallamos sociedades que, a pesar de sus avances, se desviaron de los principios morales y éticos que son fundamentales para la convivencia humana. Una de las civilizaciones más notorias en este aspecto es Babilonia, un reino conocido no solo por su poder y riqueza, sino también por su decadencia moral y espiritual. En la actualidad, muchos sostienen que nuestra generación ha superado incluso a Babilonia en términos de depravación y alejamiento de los valores bíblicos. La Biblia, como texto sagrado, nos advirtió sobre los peligros de desviarnos del camino de Dios, y es crucial que analicemos estas advertencias para entender mejor nuestra situación actual. La decadencia de Babilonia. Babilonia, situada en la región de Mesopotamia, fue una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Su capital, Babilonia, era famosa por sus majestuosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, detrás de esta fachada de esplendor se escondía una sociedad profundamente corrupta y moralmente descompuesta. La Biblia menciona a Babilonia en varias ocasiones, destacando su arrogancia, idolatría y falta de justicia. En el libro de Isaías, Babilonia es descrita como una ciudad arrogante que desafía a Dios, Isaías 13:19. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor de Babilonia es castigado por su orgullo y desobediencia a Dios, Daniel 4:30-37. La caída de Babilonia es un recordatorio de que ninguna nación, por poderosa que sea, puede escapar del juicio divino. Paralelismos con nuestra generación. Hoy en día, muchos creen que nuestra sociedad ha caído en una espiral de decadencia similar, si no peor, que la de Babilonia. Examinemos algunos de los paralelismos más alarmantes. Orgullo y arrogancia. Al igual que Babilonia, nuestra generación a menudo muestra un orgullo desmedido. En lugar de reconocer la soberanía de Dios, muchos confían en su propio poder y entendimiento. Esta actitud de autosuficiencia y desprecio por lo divino es una forma de idolatría, ya que coloca al hombre en el lugar de Dios. Idolatría moderna. Aunque no adoramos ídolos de piedra o metal, nuestra sociedad ha creado nuevos ídolos. El materialismo, la fama, el poder y el placer son adorados y perseguidos con fervor. Estos ídolos modernos desvían a las personas del verdadero propósito de la vida y las alejan de Dios. Injusticia y corrupción. La injusticia y la corrupción son rampantes en nuestra sociedad. Desde la explotación laboral hasta la corrupción política, vemos cómo el poder y la riqueza se utilizan para oprimir a los más vulnerables. La Biblia nos llama a actuar con justicia y defender a los oprimidos, pero nuestra generación a menudo ignora este llamado en favor del beneficio personal. Inmoralidad sexual. Babilonia era conocida por su inmoralidad sexual, y nuestra sociedad no es diferente. La promiscuidad, la pornografía y la distorsión del concepto de matrimonio son síntomas de una generación que ha perdido de vista los valores bíblicos sobre la sexualidad. Esta descomposición moral tiene consecuencias devastadoras para la familia y la sociedad en general. Advertencias bíblicas para nuestra generación. La Biblia está llena de advertencias sobre los peligros de alejarnos de Dios y vivir según nuestros propios deseos. Estas advertencias son más relevantes que nunca para nuestra generación. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son ejemplos clásicos de ciudades que fueron destruidas por su inmoralidad y corrupción. En Génesis 19, leemos cómo Dios destruyó estas ciudades debido a su maldad. Este relato es una advertencia sobre las consecuencias del pecado desenfrenado. El diluvio. El relato del diluvio en Génesis 6-9 es otra advertencia sobre la destrucción que sigue a la depravación humana.
Dios envió el diluvio para purgar la tierra de la maldad de la humanidad. Aunque prometió no volver a destruir la tierra con agua, la Biblia nos advierte que un juicio final está por venir. 3.3. La advertencia de Jesús. Jesús mismo advirtió sobre los tiempos finales y el juicio que vendría. En Mateo 24, habla de los signos de los últimos tiempos, incluyendo guerras, hambre, terremotos y un aumento de la maldad. Jesús nos insta a estar preparados y a vivir de acuerdo con los principios de Dios, llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Ante estas advertencias, nuestra generación debe reflexionar y arrepentirse. El arrepentimiento no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón y mente. Debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y volver a Él con humildad y sinceridad. Buscar a Dios. La Biblia nos llama a buscar a Dios con todo nuestro corazón. En Jeremías 29:13, Dios dice: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Buscar a Dios implica dedicar tiempo a la oración, el estudio de la Biblia y la adoración. Vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en santidad, separados del pecado y dedicados a su servicio. En 1 Pedro 1:16, leemos: «Sed santos, porque yo soy santo». Vivir en santidad significa abandonar los hábitos pecaminosos y seguir los mandamientos de Dios. Amar y servir al prójimo. La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto implica actuar con justicia, misericordia y compasión hacia los demás. En Miqueas 6:8, se nos dice: «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». La esperanza en Cristo. Aunque nuestra generación enfrenta desafíos significativos, hay esperanza en Cristo. Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado y darnos una nueva vida. A través de su muerte y resurrección, podemos experimentar el perdón y la redención. El poder del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo escribe: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El Evangelio tiene el poder de transformar vidas y traer esperanza a una generación perdida. La promesa de vida eterna. La Biblia nos promete vida eterna a través de Jesucristo. En Juan 3:16, leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta promesa nos da esperanza y nos motiva a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Conclusión: nuestra generación enfrenta muchos de los mismos desafíos que Babilonia y en algunos aspectos ha superado incluso su decadencia. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre los peligros de alejarnos de Dios y nos llama a vivir en santidad y justicia. Debemos reflexionar sobre estas advertencias y buscar a Dios con todo nuestro corazón. A través de Cristo, hay esperanza y redención para todos los que creen. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Que nuestra generación tome en serio estas advertencias bíblicas y busque vivir de acuerdo con los principios divinos, encontrando así la paz y la salvación en Cristo. El papel de la Iglesia en nuestra generación. La Iglesia tiene un papel crucial en guiar a la sociedad hacia un camino de redención y esperanza. Como el cuerpo de Cristo, la Iglesia está llamada a ser una luz en medio de la oscuridad y a ofrecer una alternativa a la decadencia moral que nos rodea. Predicar la verdad. La Iglesia debe ser firme en predicar la verdad de la Biblia, sin comprometer los principios divinos. En 2 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es esencial que la Iglesia proclame el mensaje del Evangelio con valentía y claridad, recordando a todos la importancia de vivir según los mandamientos de Dios. Fomentar la comunidad. En un mundo cada vez más individualista, la Iglesia debe fomentar la comunidad y el apoyo mutuo. En Hechos 2, 42-47, vemos cómo los primeros cristianos se reunían regularmente, compartían todo lo que tenían y apoyaban a los necesitados. Este modelo de comunidad puede ofrecer un refugio seguro y amoroso para aquellos que buscan una vida más significativa y centrada en Dios. Ejercer la justicia y la compasión. La Iglesia debe ser un ejemplo de justicia y compasión en la sociedad. En Santiago 1:27 se nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Iglesia debe involucrarse activamente en ayudar a los necesitados, defendiendo a los oprimidos y promoviendo la justicia social. Responsabilidad individual. Cada creyente tiene la responsabilidad de vivir una vida que refleje los valores y principios bíblicos. Esto implica una transformación personal y un compromiso con el crecimiento espiritual continuo. Vida de oración. La oración es fundamental para mantener una relación cercana con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. La oración nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios, a buscar su guía y a recibir su fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia es esencial para entender la voluntad de Dios y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. En Salmo 119, 105, leemos: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dedicar tiempo a leer y meditar en la Escritura nos proporciona sabiduría y discernimiento para vivir de acuerdo con los principios divinos. Testimonio personal. Cada creyente debe ser un testimonio viviente del amor y la gracia de Dios. En Mateo 5:16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo, inspirando a otros a buscar a Dios. La necesidad de un avivamiento espiritual. Nuestra generación necesita un avivamiento espiritual, un renacimiento de la fe y el compromiso con Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los avivamientos han transformado sociedades enteras, trayendo renovación y esperanza. Oración por avivamiento. El avivamiento comienza con la oración ferviente y sincera. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Debemos unirnos en oración, pidiendo a Dios que envíe un avivamiento a nuestra generación. 9.2. Arrepentimiento colectivo. El avivamiento requiere un arrepentimiento colectivo, un reconocimiento de nuestros pecados y una vuelta a Dios. En Joel 2, 12-13, se nos exhorta: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Debemos humillarnos y buscar la misericordia de Dios, pidiendo perdón por nuestras transgresiones. 9.3. Acción transformadora. El avivamiento también implica acción transformadora. No basta con orar y arrepentirse, debemos actuar para cambiar nuestra sociedad. Esto incluye compartir el Evangelio, involucrarnos en obras de justicia social y vivir vidas que reflejen el amor de Cristo. En Santiago 2:17 se nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas que impacten positivamente a nuestro entorno. La esperanza del reino de Dios. A pesar de la decadencia de nuestra generación, tenemos la esperanza del reino de Dios. Jesús prometió que regresaría para establecer su reino, un reino de justicia, paz y amor. La segunda venida de Cristo. La Biblia nos asegura que Cristo regresará para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. En Mateo 24:30, Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta promesa nos da esperanza y nos motiva a vivir de acuerdo con los principios de Dios. La resurrección y la vida eterna. Los creyentes tienen la esperanza de la resurrección y la vida eterna con Dios. En 1 Corintios 15, 52-53, leemos: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta promesa nos da consuelo y nos asegura que, a pesar de los desafíos actuales, tenemos un futuro glorioso con Dios. Vivir con propósito. La esperanza del reino de Dios nos llama a vivir con propósito y dirección. En Colosenses 3:2, se nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos vivir cada día con la perspectiva de la eternidad, enfocándonos en lo que realmente importa y buscando glorificar a Dios en todas nuestras acciones. Conclusión. Nuestra generación enfrenta desafíos similares, y en algunos aspectos, aún más severos que los de Babilonia. La Biblia nos advierte sobre los peligros de alejarnos de Dios y nos llama a vivir en santidad y justicia. Debemos reflexionar sobre estas advertencias, buscar a Dios con todo nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados. La Iglesia tiene un papel crucial en guiar a la sociedad hacia un camino de redención, y cada creyente tiene la responsabilidad de vivir una vida que refleje los valores y principios bíblicos. Aunque la situación actual puede parecer desalentadora, hay esperanza en Cristo. A través del Evangelio, podemos experimentar el perdón y la redención. La promesa de la segunda venida de Cristo y la vida eterna nos da esperanza y nos motiva a vivir con propósito y dirección. Que nuestra generación tome en serio las advertencias bíblicas y busque vivir de acuerdo con los principios divinos, encontrando así la paz y la salvación en Cristo. Con oración, arrepentimiento y acción transformadora, podemos ser parte de un avivamiento espiritual que traiga renovación y esperanza a nuestra sociedad. Que Dios nos guíe y nos fortalezca en este camino. El impacto de la tecnología y las redes sociales. En el siglo XXI, la tecnología y las redes sociales han transformado radicalmente la forma en que vivimos, nos comunicamos y nos relacionamos. Si bien han traído muchos beneficios, también han contribuido a la decadencia moral de nuestra generación. La cultura de la superficialidad. Las redes sociales a menudo fomentan una cultura de superficialidad, donde la apariencia y la popularidad son más valoradas que el carácter y la integridad. Las personas buscan validación a través de me gusta y seguidores, lo que puede llevar a una obsesión por la imagen y el estatus. En Proverbios 31 horas y 30 minutos, se nos recuerda: engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Debemos enfocarnos en el carácter interior y la relación con Dios, en lugar de buscar la aprobación del mundo. La propagación del materialismo. La tecnología ha facilitado el acceso al consumo, promoviendo un estilo de vida materialista.
Las constantes promociones de productos y estilos de vida lujosos pueden desviar a las personas del verdadero propósito de la vida. Jesús advirtió en Lucas 12:15, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es crucial recordar que nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios. La desinformación y la manipulación. Las redes sociales también son un terreno fértil para la desinformación y la manipulación. Las noticias falsas y las teorías de conspiración pueden confundir a las personas y alejarlas de la verdad. En Juan 8:32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos buscar la verdad en la palabra de Dios y ser críticos con la información que consumimos. La crisis de identidad y valores. Nuestra generación enfrenta una crisis de identidad y valores, donde muchas personas luchan por encontrar su propósito y sentido en la vida. La Biblia ofrece una guía clara sobre nuestra identidad en Cristo y los valores que debemos abrazar. Identidad en Cristo. La verdadera identidad de una persona se encuentra en Cristo. En 2 Corintios 5:17, leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al entender nuestra identidad en Cristo, podemos vivir con confianza y propósito, sabiendo que somos amados y aceptados por Dios. Valores bíblicos. La Biblia nos proporciona un marco de valores que deben guiar nuestras vidas. Estos incluyen el amor, la justicia, la misericordia, la humildad y la honestidad. En Miqueas 6:8, se nos dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Vivir según estos valores nos ayuda a reflejar el carácter de Dios y a ser una influencia positiva en el mundo. La importancia de la familia. La familia es una institución fundamental creada por Dios. En nuestra generación, la familia enfrenta numerosos desafíos, desde la desintegración familiar hasta la redefinición del matrimonio y la paternidad. El papel del matrimonio. El matrimonio es una unión sagrada entre un hombre y una mujer, diseñada para reflejar la relación de Cristo con la Iglesia. En Efesios 5:25 se nos instruye, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un matrimonio basado en el amor y el respeto mutuo puede ser una fuente de fortaleza y estabilidad en una sociedad turbulenta. La crianza de los hijos. La crianza de los hijos es una responsabilidad sagrada. En Proverbios 22:6 se nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres deben enseñar a sus hijos los principios bíblicos y guiarlos en el camino de la fe, preparando a la próxima generación para vivir de acuerdo con los valores de Dios. La esperanza en la transformación personal y social. A pesar de los desafíos, hay esperanza en la transformación personal y social a través del poder de Dios. La Biblia nos ofrece un camino hacia la renovación y la restauración. La transformación personal. La transformación personal comienza con un encuentro genuino con Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al permitir que Dios transforme nuestra mente y corazón, podemos vivir de acuerdo con su voluntad y ser un testimonio vivo de su amor y gracia. La transformación social. La transformación social es el resultado de la acción colectiva de los creyentes. En Mateo 5, 13-16, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Al involucrarnos en nuestra comunidad y trabajar por la justicia y la paz, podemos contribuir a una sociedad más justa y compasiva.
Nuestra generación enfrenta desafíos significativos que recuerdan los tiempos de Babilonia. Sin embargo, la Biblia nos ofrece advertencias claras y una guía para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Debemos reflexionar sobre estas advertencias, buscar a Dios con todo nuestro corazón y comprometernos con un estilo de vida de santidad y justicia. La Iglesia tiene un papel crucial en guiar a la sociedad hacia un camino de redención, y cada creyente tiene la responsabilidad de vivir una vida que refleje los valores y principios bíblicos. Aunque la situación actual puede parecer desalentadora, hay esperanza en Cristo. A través del Evangelio, podemos experimentar el perdón y la redención, y la promesa de la segunda venida de Cristo y la vida eterna nos da esperanza y nos motiva a vivir con propósito y dirección. Que nuestra generación tome en serio las advertencias bíblicas y busque vivir de acuerdo con los principios divinos, encontrando así la paz y la salvación en Cristo. Con oración, arrepentimiento y acción transformadora, podemos ser parte de un avivamiento espiritual que traiga renovación y esperanza a nuestra sociedad. Que Dios nos guíe y nos fortalezca en este camino, para que podamos ser un testimonio vivo de su amor y gracia en un mundo necesitado. Amén.